estamos, no sé si está Rodrigo, ¿quién más está ahí en el... Hola, ingeniero, Feli está. Félix Villalba también está, mi compañero, mi amigo personal. Feli, bueno, gran placer hablar con usted y con toda su vida. Ingeniero, qué suerte que podemos hablar contigo. Hace mucho que le pido a Ilu y tenemos algún inconveniente siempre. Nosotros valoramos mucho tu trabajo, lo que haces por el país en el tema Itaipú. Yo por lo menos, ¿verdad? Félix también, ¿verdad? Pero yo hablo por mí ahora, porque no me estás escuchando. A ver, ¿qué hacemos con el tema Itaipú? Porque así como viene la mano, Brasil es una potencia, es un imperio, y nuestros gobernantes están demostrando que aparentemente tienen intereses personales, intereses comerciales, y hay algunas... Yo digo esto, no pongo de tu boca, ingeniero, vos seguramente vas a agregar algunas cosas después. A mí me da la sensación de que son socios comerciales de algunos dirigentes políticos de Brasil y tienen interés en adueñarse de Itaipú. ¿Cuál es la idea que tenés vos, ingeniero? Y sí, quizás por ahí va la cosa. Fíjate que en realidad la gente que vive arrodillada es la que le ve como gigantes a las personas que tienen enfrente, el vivir arrodillado, ¿no? Y hay gente que tiene esa mentalidad de ver como gigantes a los demás porque están arrodillados. Y ese es el problema. En el caso de Itaipú, mira, la cuestión es bastante sencilla. El Paraguay, de acuerdo al tratado, que es muy claro en ese sentido, el Paraguay es propietario del 50% de la energía. Y nosotros tenemos que ejercer la soberanía. Simplemente hay que tener suficiente valentía, firmeza, y decir, miren señores, esto es nuestro, y decirle al Brasil, o ustedes no consideran colonia, o qué es eso. Y si nos consideran colonia, díganlo claramente, vamos a anunciar en las Naciones Unidas. Nosotros no somos colonia de ustedes, no somos colonia. El tratado dice que el 50% de la energía es nuestra, así que terminó la farra y nosotros disponemos del 50% como queramos, porque nos pertenece, porque somos soberanos, porque la soberanía es nuestra, ¿no es cierto? Salvo que, vuelvo a decir, Brasil diga que somos una colonia, Brasil, entonces que asuman, que digan que somos colonias, y bueno, y ahí vamos a discutir en otros términos, pero si somos un país independiente, simplemente, vuelvo a decir, el tratado es sumamente claro en el sentido que la energía es nuestra, que además el Brasil tiene apenas el derecho de adquisición de nuestra energía que no consumamos. Y la adquisición, la compra, nunca es una confiscación. Siempre los gobiernos entrevistas han interpretado la adquisición como el derecho de adquisición que tiene Brasil como un derecho de confiscación. Y eso es totalmente, no solamente erróneo, sino es gravísimo interpretar de esa manera que Brasil tiene derecho a confiscar a un precio exageradamente bajo. Eso no dice el tratado, de ninguna manera lo dice, y nosotros todo el derecho entonces a ejercer nuestra soberanía. Eso es, y bueno, decía, ahí está, es muy sencillo entonces, simplemente tenemos que ejercer la soberanía y de esa manera de luego utilizar en nuestro territorio y vender los excedentes al precio de mercado. Desde luego, y para terminar con esto, concluiría esta exposición general, viste que es sencillo, tenemos que hacer las obras eléctricas necesarias para poder disponer de esa energía, por supuesto, porque la soberanía se ejerce en la voluntad política, pero también en los hechos. Si yo no tengo la carretera, la ruta, y bueno, ¿y cómo voy a usar la energía si no tengo eso? Entonces, el gobierno Benítez, que ya perdió 2 años y medio, debe hacer las líneas de 500 kilovoltios que ahora Itaipú le regala para la transmisión al Brasil, y Abdo Benítez todavía no se entera de eso y no le exige a Itaipú, que es 50% nuestra, que nos entregue la misma cantidad de dinero para hacer las obras de transmisión imprescindibles para justamente ejercer la soberanía. Y ese es el problema. Abdo Benítez no quiere ejercer la soberanía, vive arrodillado ante el Brasil, y bueno, si tenemos un presidente arrodillado ante el Brasil, siempre van a verle como gigante y que no podemos hacer nada, y porque están arrodillados. Esa es la lastimosa realidad. Ingeniero, ¿cómo está? Saludos a Feli. Bien.
Bueno, estamos? bien, bien. Así que yo me voy más al fondo de la cuestión, Ricardo, porque Sí, acá tenemos que ser claros, porque el Brasil tiene una posición y vos sabés y conocés, ellos son imperialistas, ingeniero. Ellos no van a darte un milímetro sin que ellos tengan todo lo que quieran. Ese por mi parte. Ahora la pregunta siguiente es, ¿qué vos pensás del cambio que hubo en Electrobras con la incorporación de todo su comité que cambiaron y son militares? Ese es por un lado. Por segunda pregunta, ¿sí? Por eso me gustaría que conteste cada una y te voy a sí, señalar, porque es sí. clarísimo lo que vos señalaste. ¿Qué posición va a tener digamos, la oposición referente a esta entrega del gobierno de Mario Abdo Benítez, referente exclusivamente a la energía eléctrica? ¿Qué va a haber? ¿Qué va a ocurrir? Porque no se puede permitir más de lo que ocurrió hace 50 años, ingeniero. Esa es mi posición personal, sin incluirle a otros. Y finalmente, la cuestión más clara es, no sé, esto es algo chistoso, pero recorrió en todo el país el meme de un brasilero, no sé si estaba en Petrobras o algo de eso, diciendo, no, el Paraguay lo único que quiere referente a Itaipú es coima. ¿Cuáles van a ser la posición? Eso es lo que le llega al ciudadano común. Por eso me importa lo que vos señalás, porque está perteneciendo a un partido político en la cual creo que se puede llegar a un cambio radical de esto, porque son bienes naturales que le corresponde a cada ciudadano paraguayo, así que sin excepción y también sin bandera política. Claro, así mismo. Sí, fíjate que el Brasil es imperialista, claro, sobre todo bajo un gobierno como el de Bolsonaro, con mayor razón busca ejercer ese dominio sobre nuestro país, sobre otros países. Pero yo te diría, y sobre todo el mundo moderno, depende mucho de que el gobierno tú no le permita avanzar en ese sentido, depende mucho, ¿no? Y ahí se complementa con otras preguntas que me hiciste o comentarios de eso de la coima y eso. Y claro, muchas veces los gobiernos que padecemos a veces gobiernos como el de Abdo Benítez, el de Carter y otros, tenemos el problema es que están más interesados en sus negocios o negociados antes que en defender la soberanía. Entonces, como a ellos les preocupa el contrabando de cigarrillos, por ejemplo, el lavado de dólares, ¿no es cierto? Y otro tipo de negocios no muy transparente precisamente. Y bueno, realmente lo que quieren es que, y te voy a poner, quiero ser bien específico porque creo que a la audiencia tenemos que darle datos concretos. ¿Por qué el contrabando de cigarrillos es importante que el gobierno brasileño autorice? Y porque es evasión de impuestos en el Brasil. Entonces ese contrabando de cigarrillos se hace única y exclusivamente con la complicidad del gobierno brasileño. Digámoslo claramente, Bolsonaro, así como los anteriores gobiernos, estuvieron implicados en eso. Entonces, están implicados en eso, entonces, a cambio de permitir el contrabando de cigarrillos para beneficio acá de algunas cuantas tabacaleras que están son el gobierno mismo, son el poder mismo en nuestro país. Bueno, a cambio de eso, entonces el gobierno paraguayo no dice nada respecto a Itaipú, ¿no es cierto? Porque, claro, ya tiene lo que quiere, que es el contrabando de cigarrillos, le dan la vía libre en el Brasil para que ese contrabando de cigarrillos circule, entonces el Brasil obtiene también lo que quiere, que es las mejores condiciones para ellos y las peores para nosotros en cuanto a Itaipú, ¿no es cierto? Ese es un poco yo creo, el esquema perverso que se ha instaurado desgraciadamente y que sin embargo es factible romper, y lo demostramos durante el gobierno de Fernando Lugo, avanzamos enormemente, triplicamos la compensación, conseguimos una línea de 500 kilovoltios sin costo para el Estado de Paraguay. Ya la única línea de 500 kilovoltios que está funcionando desde Itaipú, la área metropolitana, la única. Y Abdo Benítez no prevé construir otra. Entonces, ¿por qué no prevé construir otra línea de 500 kilovoltios? Porque no quiere ejercer la soberanía, no está dentro de su agenda el ejercicio de la soberanía, sino la entrega de la soberanía. Entonces, esa es la triste realidad. Bueno, entiendo también, y no me quiero alargar, vos hiciste otras preguntas, pero ya me centré en ese tema. ¿Cuál era la otra? La otra pregunta era, ingeniero, los militares. La posición, digamos, de ustedes que van a tener de este gobierno entreguista, porque como te estaba señalando,
¿Qué puede ocurrir si Mario Aldo continúa con este tema que usted habla de la soberanía? Se podría dar un juicio político, aunque sea por lo menos testimonial, para que la ciudadanía conozca o sepa, pero no ya dejar el campo abierto como se dejó hace 50 años. Yo quiero saber la posición de gente que verdaderamente, no vamos a llamarle patriota porque no sé si hay todavía en este país, pero semi-patriota, que podamos cambiar y revertir el día de mañana. Ya no, acá hubo esto, y acá esto se presentó y se ocurrió esto, y llegamos sin digamos, hacer un desastre, una revolución, algo de eso. Pero nosotros creemos que esto se debe de cambiar, pero con estas actitudes, y se nota cuáles son. Por eso, esa pregunta que el ciudadano común de calle, ingeniero, se pregunta, me sube la luz, me sube por esto el agua, me sube, y hay un inconveniente que es un problema social. Esas cosas es lo que más nos interesa a lo que estamos acá en este medio ahora, ingeniero. Bien, no, claro, justamente, fíjate que justamente yo te voy a decir en primer, y tengo esta convicción, el 99% o más de la población es patriota y quiere un gobierno patriota. Entonces, muchas veces lo que tenemos son 2 o 3 dirigentes allá arriba y desgraciadamente elegimos mal, ahí sí es responsabilidad nuestra, elegimos mal a gente que sabemos que van a ser antipatriotas. Sabemos, porque Carter iba a ser antipatriota, Aldo Benítez también iba a ser. Y fíjate que nosotros estamos a favor del juicio político de Aldo Benítez hoy, personalmente, en mi caso. Ella hizo un acto de alta traición a la patria con el acta secreta y te vas a recordar, el 24 de mayo del 2019, el pueblo salió espontáneamente en la calle, iba creciendo eso en forma imparable, bueno, y allí transó con alguna gente y se evitó el juicio político, ¿no es cierto? Pero el sentimiento, ahora, esa política de entrega continúa, o sea, no es que terminó con el acta secreta que el mismo Aldo Benítez tuvo que romper, le tuvo que pedir a Bolsonaro que rompa, porque si no se le cortaba la cabeza, pero repitió el 13 de diciembre del 2019, volvió a firmar un acta secreta 2.0 que nuevamente pone en riesgo la soberanía nacional. Le volvió a entregar la energía del embalse a nuestro país, que es lo más valioso cuando los precios de energía en Brasil están altos, gratis, no es que por unas monedas o por migajas como siempre se anuncia, no, gratis. Le entregó esa energía del embalse al Brasil y yo te voy a dar una fecha precisa, de octubre de 2019 hasta marzo de 2020, y le volvió a entregar ahora de octubre a diciembre del 2020. Y entre octubre del 2020 y enero del 2021, ahora nomás, no tengo todavía los datos de febrero, empresas privadas argentinas con nuestra energía secreta ganaron $300 millones que teníamos que haber ganado nosotros, porque el Paraguay tenía que haber exportado esa energía. Nosotros somos los que tenemos excedentes hidroeléctricos y no la Argentina, no el Brasil. Bueno, como hay un déficit eléctrico grande, entonces el Aldo Benítez le entrega energía del embalse gratis, permite que nuestra energía secreta sea de gran provecho para empresas privadas argentinas que ganan $300 millones. Él tiene esa línea de entrega, ¿no es cierto? No hace las obras eléctricas como te estaba diciendo. O sea, fíjate que el 11 de diciembre del año pasado, hace 2 meses, Itaipú le donó a Furnas, subsidiaria Electrobras, a Brasil, ¿no es cierto? Le donó $203 millones para mejorar la transmisión de nuestra energía a San Pablo. Y en cambio, busca que Itaipú le dé a la ANDE para obritas de distribución. No tiene una visión estratégica, porque sabe además que a esos intereses imperialistas de Brasil no les gusta. No le plantea a Itaipú, que es nuestro también, ¿no es cierto?, que nos dé la misma cantidad para hacer líneas de 500 kilovoltios como necesitamos en forma imprescindible para ejercer la soberanía. Entonces, esa es la línea desgraciada de Aldo Benítez que, en fin, nosotros como oposición vamos a cuestionar siempre. Eso que estás comentando ahora, estas denuncias que están haciendo, ¿no fueron dadas a conocer en el Congreso o no denunció ANDE? ¿Qué pasó? Mira, vos sabés que tenemos la campaña Itaipú 2023 Causa Nacional. Ajá. Hemos presentado a la Comisión Permanente del Congreso. Le pedimos que le convoque al presidente Andes. Le hemos denunciado a
a la Contraloría que no se hace la deuda, que es otro de los temas, no se hace la auditoría de la deuda de Itaipú. Lo mismo en cuanto a la venta de la energía. Mira, hemos presentado como 10 o 20 documentos. En el caso del Parla Sur, fíjate en qué fecha, ya en mayo del 2019, hace casi 2 años, presentamos todas estas denuncias yo estoy diciendo, en cuanto a la energía del embalse, a la energía que se está negociando fuera de la soberanía paraguaya entre Brasil y Argentina, entre la empresa privada brasileña y argentina, dejando al Paraguay, el no ejercicio de la soberanía, la no construcción de las líneas de transmisión. O sea, hace años venimos denunciando y tiene cierta repercusión en la prensa. Obviamente nosotros no manejamos sobre todo los grandes medios de prensa, pero vamos a seguir insistiendo. Ayer nomás estuvimos con el Contralor General de la República. La próxima semana vamos a ir a la ANDE a denunciar justamente esto que te estoy adelantando un poco a vos, que empresas privadas argentinas ganaron $300 millones en 4 meses, en apenas 4 meses, con nuestra energía, ¿no es cierto? Con nuestra energía, dejando de lado a la ANDE, al Paraguay, a todos nos han dejado de lado y ellos siguen haciendo esos negocios. Entonces, increíble, vamos a seguir denunciando. Pero, ingeniero, ahí hablando lo que está señalando, la ANDE no tiene que tener una autorización para la venta de esa energía a un país extraño que no sea el Brasil, por ejemplo. Te consulto y para saber, te pregunto, porque eso es un daño patrimonial para el Estado. $340 millones está hablando. 300 millones. Mira, no, la ANDE no tiene que tener ninguna autorización porque ya tiene una autorización expresa. En este caso estamos hablando de energía, etcétera. El tratado, etcétera, es clarísimo que la ANDE es dueña del 50% de Itaipú también. El Paraguay es dueño del 50% y el único autorizado, la única empresa autorizada para llevar el 50% es la ANDE. Ingeniero, el Estado paraguayo. No vas a disculpar, yo por lo menos no manejo bien estos temas energéticos. ¿Esta pérdida de $300 millones es en relación a Yacenetá o Itaipú? Claro, esa energía que la Argentina le vendió al Brasil, entonces es nuestra energía de Yacenetá que fue a la Argentina y fue reexportada. Y te voy a dar algunos datos más concretos. Fíjate, a la Argentina nosotros le exportamos más o menos $50 el megavatio hora. En promedio, ¿sabes cuánto le vendió las empresas 80 privadas o 90? No, 150, 150. Lo que nosotros le vendemos a 50, ellos simplemente sin cambiarle, ni siquiera ponerle un sello, porque a los electrones no se le pone sello, ¿no es cierto? Sin ponerle siquiera un sellito, vendieron por 150,6, el resultado exacto. Ingeniero, ¿vos te acordás? 150,6. ¿Vos te acordás seguramente que hace algún tiempo estuvo Mauricio Macri aquí reuniéndose con Cartes y con Aldo Benítez? Sí. Y Macri tiene conexiones con el sector energético justamente. Claro, son todas empresas privadas, hay que decir que ya comenzaron en la época de Menem, fueron también apoyadas por el gobierno Macri, es una herencia de la privatización realizada en la Argentina y que también se ha realizado en Brasil. Y entonces estas empresas privadas que tienen mucho poder, el poder real, muchas veces no son ni siquiera los gobiernos, ellos entonces claro, hacen un negocio entre ellos, pero es bárbaro, o sea, como algo que nosotros le exportamos a 50, ellos lo venden a 150 y, ojo, las empresas brasileñas están contentas porque de esa manera le excluyen al Paraguay, no quieren que entre la ANDE, no quieren que entre, y nosotros, fíjate que somos el segundo o tercer exportador del mundo, el primer exportador de energía eléctrica de toda América, no solamente de América del Sur, de América del Sur, pero por lejos. Entiendo que Brasil no quiera que nosotros entremos en el negocio, pero te iba a decir que es inexplicable que los funcionarios paraguayos nos entreguen, traicionen al país, pero hay una explicación, son unos coimeros. Claro, es eso, ¿no? Es así mismo, o sea, es la gran coima, la pequeña coima, o sea, pero es eso, se entrega la soberanía y no han hecho ni siquiera un esfuerzo, pero para más, un técnico sabe muy bien cuando los precios comienzan a subir en el Brasil. O sea, hubo un déficit eléctrico enorme que comenzó en octubre, sigue hasta ahora está cayendo un poco, pero de octubre hasta enero, hasta el mes pasado fue un déficit enorme. Sigue todavía, pero ya es más atenuado. Entonces el técnico sabe eso, o sea, el presidente de la ANDE, los
la gente que está en el sector energético del gobierno, Aldo Benítez, perfectamente sabe. Y bueno, ¿por qué nuestro país tiene que renunciar a ese negocio si es nuestra energía la que va a la Argentina? La Argentina sin la energía paraguaya no tendría las condiciones de hacer esta reexportación. ¿No es cierto? Hace esta reexportación, pero no es, como te expliqué, no es que le suba un 10 o un 20%, no, triplica, le sube un 200%. Nosotros le vendemos por 50 y ellos venden por 150 y así en 4 meses ganaron $300 millones. En síntesis, entonces, la gente argentina sabe mucho más negociar con energía ajena que con nosotros que tenemos que saber negociar. Lo que pasa es que los funcionarios de acá se venden por palitos, pues, por migajas. Por migajas, y sí, realmente. Pero por eso es que yo creo que hay que pensar en... nosotros estamos en esta campaña Itaipú 2023 Causa Nacional, sobre todo para crear conciencia. Yo por eso le agradezco el espacio, vamos a seguir insistiendo. ¿No te puedo hacer una consulta? Sí, decime. No, discúlpame que te interrumpí. Termina nomás tu idea y después te hago la consulta. No, creemos que se cree conciencia y queremos apuntar al 2023, pero ojo, como campaña queremos que se vote por quien sea, pero sea alguien que defienda firmemente la soberanía. Ese tiene que ser el objetivo. No podemos nosotros perder nuestra única oportunidad después de 50 años de tener un país y un desarrollo sustentable basado en nuestra riqueza hidroeléctrica. Mira, con $100 el megawatt hora, no con 150, con $100 el megawatt hora, al Paraguay le correspondería a los niveles actuales de exportación $3.600 millones de beneficios. Sí. $3.600 millones. Entonces, es mucho lo que se juega en 2023 y nosotros queremos crear conciencia. Yo a lo mejor te puedo hacer llegar unos libros míos para que ustedes difundan, comenten, claro, ahí en los... Claro. Pasarme después la dirección, sí, o cómo te podemos hacer llegar. Buenísimo. Y de esa manera entonces, pero es muchísimo lo que se juega y nosotros no podemos tirar el futuro de nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, tirar porque hay unos irresponsables que hacen lo que quieren y ojo, en el 2023 los irresponsables vamos a ser nosotros, o sea, por eso hay que saber votar en el 2023, no votar a los mismos bandidos de siempre, pero... votar a gente honesta, primero gente honesta, gente patriótica y gente firme. Seguramente voy a saber algo, está bien, sí. Seguramente ya sabes, pero igual nomás quiero repetir para que la gente recuerde. Hace 2 días hubo baja tensión en la zona de mi barrio. Nos quedamos sin energía prácticamente, sin ventilador, aire no, ¿verdad? Los mosquitos ahí que nos mataban. Y no tenemos aquí, o sea, tenemos hidroeléctricas, seguramente las mayores del mundo, y no tenemos energía eléctrica y vivimos mendigando. Yo tengo hijos pequeños todavía que tenían calor y una pena realmente lo que nos pasa. Es la clase política que se burla de nosotros. Te quería consultar, quiero que me expliques como si fuera un niño de 5 años porque no entiendo. Ya sabemos cuál es el panorama. La ciudadanía no podría hacer una denuncia ante los tribunales internacionales sobre estas anomalías, sobre estos intentos ya de robo que está sufriendo el país de parte de Brasil, porque evidentemente Brasil está actuando como hizo antes Inglaterra, como hizo antes Bélgica, los grandes países, ¿verdad? Los imperialistas que dominaron el mundo siglos atrás. Brasil está haciendo con Paraguay, esto se quiere adueñar de Itaipú. No podemos hacer una gran campaña con 2 millones de firmas y presentar en un tribunal internacional para que por lo menos la gente, el mundo sepa lo que está haciendo Brasil. Sí, yo creo que sí, yo creo que se puede hacer eso. Ahora, permítete aplicar este tema que es perfectamente solucionable, esto de tener una energía de calidad y con bajas tarifas. Mira, vos te vas a acordar que presentamos el proyecto de ley ñan de energía. Sí. ñan de energía, y que fue vetado por Aldo Benítez. Y vetó el proyecto de ley porque dijo, no, estos son $140 millones al año. Ingeniero. Con esos 140 millones, permíteme una cosa. Sí, UIP estuvo en contra de eso. Y claro, porque está en las mismas chanzadas, sí. Pues, ¿no? Con $140 millones, el 90% de los usuarios, fíjate, el 90% de los usuarios iba a tener una tarifa más baja. Iba a costar $140 millones, eso es cierto. Y se prevían también inversiones para la ANDE, porque la ANDE hay que invertir. Ahora se le vacía a la ANDE, ¿no es cierto? Se le quita la renta eléctrica, que ya hay un poco, no es, pero vamos a llegar a 3.000 millones, pero
con un precio justo, pero ya tenemos ya algunos centenares de millones de dólares royalty, compensación que se va para que la muchachada pague menos impuestos. Entonces, tiene que mejorarse el sistema eléctrico. El sistema eléctrico no tiene por qué cortarse ni un minuto. En países como Corea, por ejemplo, se corta 8 minutos al año. Y eso es perfectamente factible en forma técnica. Entonces, yo te digo, 140 millones de dólares, si vamos a tener una renta eléctrica de 3.600 millones, no es nada, ese es el 3%. O sea, perfectamente puede haber una menor tarifa para los sectores sociales, incluso de clase media, y para pequeñas y medianas empresas, perfectamente puede haber, y además tener 300, 400 millones de dólares para mejorar el sistema eléctrico. Perfectamente se puede hacer, y de esa manera el sistema eléctrico va a mejorar de calidad, no se va a cortar, y vamos a tener una tarifa más baja. Pero para eso tenemos que poner gente que defienda los intereses del país, que sea patriota, que le diga al Brasil, miren señores, nosotros ejercemos la soberanía, y díganos si somos colonia. Yo creo que en esos términos hay que enfrentar, y yo estoy de acuerdo de ir a nivel internacional, pero sobre todo tenemos que ganar la opinión pública nacional. Esto se tiene que hacer, y como vos decís, tienen que ser 2 millones de firmas, ¿no es cierto? Y sería muy lindo hacer una campaña para juntar 2 millones de firmas, porque allí vamos a estar creando conciencia, que es lo que hace falta. Entonces, contá con nosotros para esa campaña, ingeniero. Bien. Yo creo que, bueno, y ese es el objetivo de nuestra campaña, que en fin, no tenemos recursos, no movemos en forma voluntaria, pero vamos a seguir haciendo, vamos a ir golpeando puertas, y así que yo agradezco mucho este espacio para generar conciencia respecto a el cambio más trascendente que puede tener Paraguay en medio siglo, que es tener un gobierno patriótico que entienda lo que hay que hacer, que tenga sensibilidad social, que sea honesto, y que le diga al Brasil simplemente, mire señores, nosotros vamos a ejercer nuestra soberanía, y si ustedes no quieren que ejerzamos la soberanía, díganos si somos colonia, entonces vamos a tratar, en las Naciones Unidas hay una prohibición para todo tipo de colonia, vamos a ir a las Naciones Unidas a tratar entonces que bajo qué título ustedes no tienen como colonia. Pues nosotros somos soberanos, el Tratado de Itaipú establece que el 50% de la energía es paraguaya, que ustedes tienen el derecho de adquisición que establece el artículo 13 es eso, de pagar el precio justo. Ellos tienen derecho de comprar, pero no a un precio vil. O sea, si alguien me ofrece 100 o 150, como en este caso, me ofrecen 150, y ellos pueden quedarse con la energía paraguaya. Es el derecho de adquisición. Pueden quedarse, pero pagando los 100 o 150, no pagando una miseria, ¿no es cierto? Y sino que estudien lo que dice el diccionario. Adquisición no es confiscación. Acá quieren confundir hasta lo que dice una palabra, pero es realmente aberrante. Pero bueno, ese tipo de gobernantes tenemos, y nosotros cuando salió uno de los gobernantes que está en una aduanita decir que había que entregarle sí o sí al Brasil, dijimos, no señor, el Paraguay es soberano, y el Brasil lo único que tiene es derecho de igualar la mejor oferta. Ahí sí, si igualan la mejor oferta, finalmente a nosotros no nos interesa que se venda a la Argentina, a Chile o al Brasil. Pueden igualar la mejor oferta y quedarse con la energía, pero el Paraguay no puede perder el derecho de tener el mejor precio posible. Y que yo te quería hacer una consulta. Yo no sé si conoces esta historia, pero es conocida a nivel mundial. Esta tribu originaria de los Estados Unidos, Similoe, hasta ahora le declaró la guerra a los Estados Unidos. No sé si vos estás enterado, pero te comento. Sí. Y ellos, digamos, de esa naturalización y declararon la guerra a los Estados Unidos, tienen sus territorios y en las cuales en algunas partes tiene el petróleo. Entonces recibieron subvenciones como corresponde a cualquier digamos ciudadano o de tribu que estaba en eso, y ellos con eso se mantienen y mantienen ese pueblo originario. Yo te pregunto, ¿por qué nosotros vamos a aceptar? Yo nomás te digo, ya que a vos también te gustan los números y a mí también mucho más, que un estado como el Brasil nos diga a nosotros en el 2023 cero va a ser nuestra deuda con el país. Yo creo que eso no hay que aceptar porque tienen muchas deudas este país con nosotros, ingeniero, y no sé qué vos opinás acerca de eso. Claro, hay sobre todo una deuda espuria, como le llamamos, lo que Electrobras no pagó. En realidad, Electrobras le debe a Itaipú y no Itaipú a Electrobras. Y eso es lo que le fuimos a decir al Contralor. Mira acá,
y usted tiene la obligación de terminar. Y el Contralor nos dijo, Abdo Benítez no me envía los documentos. Bueno, muy bien. Nosotros vamos a exigirle, envíenos, señor Contralor, la lista de documentos que Abdo Benítez nos la envía para exigirle a Abdo Benítez que le envíe los documentos para terminar esa auditoría que claramente, yo te digo, nosotros hemos hecho los cálculos y ya la Contraloría, te invito a que veas en la página web de la Contraloría, hay un segundo informe de avance que es del 2012, ahí el año ya te dice, hasta ahí llegó, ¿no? Durante el gobierno de Fernando Lugo se le prometieron los documentos, avanzó mucho la Contraloría, pero después, ya con el gobierno de Cartes, de Abdo Benítez, paró el suministro de documentos y entonces la Contraloría no pudo terminar la auditoría. Mirá que solamente por el motivo de la deuda, por ahora Itaipú le paga $2.000 millones a Electrobras, que no le tiene por qué pagar, esa es nuestra postura, ¿no? Y basada en cálculo, no es que decimos porque, no, si Itaipú simplemente le cobra a Electrobras lo que Electrobras no le pagó a Itaipú por potencia y energía contratada y adquirida, ¿cierto? Como establece el tratado, según cálculo hecho inclusive por la Dirección Financiera que estaba en manos del Brasil, ni siquiera hizo el Paraguay, o sea, no pueden negar ese cálculo. Entonces, de acuerdo a esas disposiciones vigentes en Itaipú, la deuda de Itaipú con Electrobras tenía que haber sido cero hace varios años atrás. Entonces nosotros estamos exigiendo que al Paraguay le corresponde 1.000 millones, o sea, la mitad de lo que se le paga a Electrobras cada año, que son $2.000 millones al año, $1.000 millones al año nos corresponde en forma retroactiva desde hace varios años. Yo creo que por lo menos hace el año 2012, 2013, o sea, tenemos varios miles de millones de dólares que reclamar al Brasil, que en concepto de justamente potencia y energía que no le pagó en su momento a Itaipú. De lo que además está la deuda ambiental, está la deuda con las comunidades indígenas, o sea, toda esa deuda socioambiental que Itaipú no saldó, no pagó y que es un ambiente, son comunidades indígenas que están en nuestro territorio y que merecen recibir lo que les corresponde. Entonces, estamos detrás de todas esas reivindicaciones y vamos a seguir peleando por eso. Ingeniero Ricardo Canese, gracias por tu tiempo y te vamos a molestar en cualquier momento. A las órdenes y muchas gracias por el espacio a ustedes. Cuando quiera, ingeniero. Estamos a la orden. Lo escuchaste aquí en PDS.